Las primeras monedas de la moneda nacional sí que llegan a ser hasta incluso raras. Ya hemos escuchado que las primeras monedas de un sol tenían hasta la firma de quien las fabricaba. Hasta ahí, ya era de por sí sorprendente. Pero como estamos en la tierra del Baje de Pepa, algo más tenía que haber que nos explotara la cabeza. En el mismo año en el que se hizo noticia del sol con esa firma, también salió la increíble noticia de que en las primeras monedas de 10 céntimos se podían encontrar ni más ni menos que el triángulo Illuminati, una imagen masónica que ya está asociado con lo turbio y misterioso desde hace siglos. Ahora, ¿qué miércoles hace este triángulo aquí? Según lo que se teoriza, es que esta imagen está aquí porque quien creaba esta moneda, pertenecía a este grupo, haciéndolo notar por medio de unos grabados pequeños, y también algo que me olvidé decir, es que este triángulo estaba grabado en los pequeños círculos de la moneda, arriba del valor. No se sabe si esta teoría es cierta, pero ya de por sí una moneda así, es única en su estilo, como para colección. El peruano en el extranjero puede tener dos caras. Una de ellas buena y amistosa, y otra, muy perjudicial y que deja al Perú como un país de salvajes. Lamentablemente, este caso es más del segundo punto, indescriptible y triste. José Manuel Torres es un peruano de Perú que había nacido en el norte. Ya a sus 30 años llegó a mudarse a Japón de manera ilegal y con una visa falsa. Su vida era penosa, pues ya tenía un historial depravado en Perú, cometiendo abusos de personas de menos 18 años, haciendo sospechar a las autoridades japonesas que su llegada a su país no iba a ser agradable. Para desgracia, ellos tenían razón, pues cometería lo que se considera un caso horrible y de los más depravados que un extranjero haría en sus tierras. Hiroshima, 2005. Una pequeña niña de 7 años, llamada Iri Kinoshita, desapareció extrañamente en su regreso del colegio. Al momento, se comenzó su búsqueda, pero para pena de todos, se la encontró sin vida y con signos de violencia grave. Se pusieron varios sospechosos en la mesa, pero de quien tenían sospechas era justamente José Manuel, quien ya vivía ahí, por lo que fue detenido. Las pruebas contra él, además de su historial delictivo, fueron claves para su arresto, juicio y posterior pena, la cadena perpetua. La noticia causó un gran temblor en la sociedad japonesa, hasta el punto muy extremo, de desconfiar de un peruano. Leyendas urbanas hay en todos los países, sin excepción, y era obvio que Perú iba a tener muchas de estas, tal como es este caso. Desde décadas, tanto en lugares rurales como en ciudades, se escucha la típica historia de terror, alimentado por las leyendas, la existencia de picanterías, restaurantes de comida tradicional mayormente andina, que cocinan ni más ni menos que restos de personas sin vida. Este tipo de leyenda es una difícil de creer por lo fantasioso que ya de por sí suena, pero siempre existe esa pregunta, ¿puede ser verdad? Pues la verdad es que no existe evidencia de que haya pasado algo así. La carne de persona, comparado al de cerdo, una carne que mayormente se preparan en las picanterías, es mucho más difícil, hasta ilegal de conseguir, aunque según testimonios, ambas carnes saben casi igual, por lo que podría hacer que esta supuesta leyenda urbana tome más fuerza. Independientemente de si es verdad o falso, el simple hecho de que exista un relato como este, llega a ser muy retorcido incluso para nosotros. Pocas personas, que no sean políticos, han sido tan pero tan repudiados y odiados por el pueblo peruanito como lo fue Laura Bozzo. Esta personaje estuvo durante varios años en la televisión, creando programas a cada uno más criticado que el anterior. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a esta personaje es que uno de sus primeros programas fue mucho más criticado que los que haría posteriormente, y eso ya es mucho por decir. A finales de la década de los 90, Laura se encontraba haciendo un show en el canal América TV llamado, creativamente, Laura en América. Se podía decir que su programa era algo similar al de Magali, pues a pesar de que era ya muy odiado, también era muy visto, con variados segmentos para atraer al público. Un segmento de estos fue llamado Hago todo por dinero. En este segmento, podía participar el público, casi siempre de bajo nivel económico, y obtener un dinero. ¿Qué era lo que tenían que hacer los participantes? Humillarse, literalmente. Los participantes se sometían a pruebas muy degradantes, humillantes y lamentables que, para no ser morboso, no llegaré a mencionarlos y solo pondré en pantalla algunas imágenes como ejemplo.
Para la suerte de quienes participaron, este segmento se encuentra perdido, o sea es Lost Media, siendo lo mejor que se quede así. La historia de Juan Alberto Grieve es una que merece seguir siendo reconocida por todo lo que hizo y por su final en el casi olvido. Alberto Grieve fue un ingeniero que, desde la llegada de los primeros automóviles al Perú, estuvo muy interesado en este nuevo mundo. Grieve ya conocía algunos componentes que tenían los autos importados de los Yankees, así que se apoyó en un ejemplar y así empezó a crear su auto propio con todo lo que sabía. Le había ido tan pero tan bien que logró crear un carrito que podía incluso andar por muchos terrenos, lo que podríamos considerarlo como un 4x4 de sus tiempos, y eso que estamos hablando de los primeros años de 1900. Grieve vio que su creación tenía mucho potencial y no dudó en pedir apoyo al mismo presidente, en ese entonces Augusto Leguía. Para desgracia de Grieve, Leguía descartó su plan, aún no se sabe por qué exactamente, pero se sospecha que pudo haber influencia estadounidense. Sea como fuese, Grieve no volvió a intentar seguir con su creación, haciendo que su voz ni su persona vuelva a ser mencionada. Las culturas prehispánicas siempre han sido vistos como civilizaciones que están rodeadas bajo misterios casi siempre mezcladas con lo espiritual o dimensional. Aramumuru es uno de esos sitios arqueológicos que siguen alimentando estas teorías. Ubicado en Puno, Aramumuru es una especie de puerta que fue tallada en una misma pared de piedra que data, por algunas investigaciones, de tiempos incaicos. Al inicio, esta puerta parecería ser una especie de santuario inca, pero luego se terminaron formando un montonazo de teorías para explicar el uso verdadero que tenía esta puerta. Se cree que esta puerta es una que lleva a otro plano existencial y dimensional, reservado solo para unos cuantos, o que era un lugar para hacer sacrificios para algún dios en específico. Ahora, sacando todo lo legendario y místico, existe la hipótesis de que en verdad esta puerta solo sea el inicio de un proyecto inca mucho más grande, pero que nunca se completó. Sea cual fuese la razón, esta puerta, sin necesidad de que esté abierta, llama la atención de cualquiera. La cumbia peruana tiene un montón de variantes que uno ya se pierde de los ritmos que hay. Hay las más conocidas, la chicha, la tecnocumbia, el guayno mezclado con cumbia, la cumbia norteña y, del cual hablaremos más, la cumbia amazónica. Es muy probable que tú, humilde peruanito, hayas escuchado cumbia amazónica. Tal vez el máximo exponente de este género musical es el grupo Los Mirlos y su temazo El baile de los Mirlos. Aquella melodía, mezclada con ritmos de la selva, tenía un componente único, el cual era su ritmo que simula un viaje entre alucinaciones y mucha imaginación. De este ritmo pronto salió una variante, una especie de cumbia enfocada más en envolver a la persona que lo escuche en otro plano astral, y mucho más si es que esa persona estaba bajo alucinaciones o bien sea por brillantina blanca, la lechuga del diablo o pasado de trago. Ese estilo fue conocido después como cumbia psicodélica, una versión mucho más cargada que la amazónica. Tampoco es necesario que te hayas metido tu jajaja para escucharlo, pues aún sin eso, tendrás una sensación de viaje a otra dimensión. Para los que desean, en el comentario fijado habrá un link a una de estas canciones. Florencia de Mora, una pequeña ciudad de Trujillo, es según el Ministerio del Interior, una de las más peligrosas que hay en todo el Perú. A pesar de que cualquier persona que vaya, notará que hay una aparente calma, es en este lugar donde surgieron peligrosas bandas de extorsionadores y sicarios hace 40 años, siendo considerado como la escuelita para formar a estos tipos. Florencia de Mora es uno de esos lugares que aparenta no ser peligroso, pero que, en lo muy profundo, hay tasas de desvivisión de gente, extorsión y eso sí, mucho robo, o al menos es lo que menciona el ministerio. ¿Cómo está actualmente este lugar? Pues la situación parece haberse calmado, pero en Perú uno siempre está alerta. Si hay un país en Latinoamérica que podríamos decir que está maldecido, ese sería Haití. Terremotos, crisis política, bandas armadas dominando el país, pobreza y más terremotos son los problemas que golpean a un país que ya muchos lo han llamado estado fallido. Muchos haitianos decidieron escapar de su país en busca de un mejor futuro, algunos encontrando eso en Perú. Así es, Perú.
Capaz muchos bromearíamos de cómo los haitianos elegirían un país como el nuestro para vivir, pero tengamos en cuenta el país donde nacieron, uno donde no hay oportunidades y lo mejor es salir de ahí. Algunos se quedan en las fronteras, otros entran a la fuerza, otros son indocumentados y otros son refugiados. Al menos en Serú, los haitianos han sido vistos como gente delincuente, de mal vivir y que por nada nadita del mundo, se acerquen a ellos porque no traen nada bueno. La gran mayoría de ellos se encuentran en situación de pobreza, pero para ellos, en medida, pueden estar más tranquilos que en Haití. Para nadie es sorpresa este punto. Al ser uno bastante polémico, lo trataré de hablar de manera seria. Desde que se sepa, se escucharon casos donde profesores llegaron a cometer actos inhumanos sobre sus estudiantes, casi sin remordimiento alguno. En el mundo tristemente se reportaron muchísimos casos de este estilo, y Perú no sería la excepción. En este pedacito de tierra han visto pasar por las noticias o planas de periódicos los penosos casos de profesores que no tienen ninguna vergüenza de hacer lo que hicieron, muchos de ellos terminando en prisión y muchos otros, interrogados y otros, liberados. De entre muchos casos tristes y lamentables, está uno que pasó casi desapercibido. En un plazo de 14 años, desde 2010, en Amazonas se registraron más de 500 denuncias hacia profesores que cometían abusos. No una, no dos, no tres, sino más de 500. Una vergüenza mire por donde se lo mire y una lástima sabiendo que aquellas personas depravadas fueron llamados, por estudiantes, profesores. Capaz muchos no sepan ni quién es JP Morgan, ni mucho menos Vaca Flor, pero aquí está Papstar, su servilleta, para explicar. JP Morgan fue uno de los banqueros y economistas estadounidenses más importantes que hubo, llegando a crear con un aliado, el banco JP Morgan Chase, uno de los bancos más importantes de todo el mundo. Por otro lado, Carlos Vaca Flor fue uno de los pintores más grandes que tuvo el Perú, a pesar de que ahora no muchos lo conozcan. En su momento, Vaca Flor empezó a ganar renombre por sus pinturas, pero no en Perú, sino en las Europas, exactamente en la Francia, con su estilo impresionista y detallado de las escenas, además de que era muy solicitado para hacer retratos de personas que tenían los recursos para eso. Por cómo va la historia, pueden ir ya viendo cómo es que ambos se encontraron. A inicios de 1900, Morgan se encontraba de viaje en Francia y luego de ver una pintura hecha por Vaca Flor, se quedó tan impresionado que decidió contactarse con Carlos y pedir que lo retratara. Carlos tenía una personalidad que podría parecer rara, pues se negó a retratarlo, a pesar de que Morgan ofrecía un dinero como para comprar Machu Picchu. Aquel trato se extendió por 2 años, hasta que el pintor peruviano aceptó, haciendo el cuadro que están viendo en pantalla. Y con toda la historia, la cara de Morgan lo dice todo. En el corazón de Lima York se encuentra un cementerio que ya tiene décadas de historia, el Presbítero Maestro. A simple vista, podríamos decir que es un cementerio como cualquier otro, pero hay una cosa que caracteriza este lugar por sobre otros cementerios. El pabellón San Joaquín es una zona en especial del Campo Santo donde descansan los restos de personas que llegaron a quitarse la vida. El tema del suicidio es uno bastante delicado de tocar para la Iglesia, quien también brinda sepultura en los cementerios. Para la Iglesia, este tema es considerado por ellos como un pecado y que la persona que lo comete, no tiene derecho a recibir santa sepultura. Antes de que existiera este pabellón en el Presbítero Maestro, los cuerpos eran tratados como cualquier cosa y no se les tomó importancia hasta que, en las primeras décadas del siglo pasado, en este cementerio se decidió por construir un pabellón exclusivo para casos así. La Iglesia no les brinda un trato como los fallecidos por otras causas, pero aún con eso se hizo un campito para esas almas, siendo conocido ahora como el pabellón de los suicidas. Esto se maneja más en esa línea de teoría conspirativa que no se descarta que puede ser mentira. E-Salud es una red de hospitales estatales que se encuentra en todo lugar del país. Al ser un hospital, y recibir personas con distintos problemas de salud, algunos graves, es obvio que necesiten de órganos para poder salvar vidas. No hace falta que les diga que un órgano humano puede llegar a costar muchísimo dinero, pues no crece en los árboles y mayormente se espera a que una persona desvivida done sus órganos para salvar otra vida.
Al ser una parte humana valiosa y al ver la tentación por el gran dinero que se ofrece, podría pasar que, encargados de los hospitales, lleguen a vender ilegalmente estos miembros a sujetos que vaya a saber Dios qué harán con eso. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Podríamos decir que, al ser especialistas, saben cómo tratar estas partes y así preservarlos bien, pero también sería sospechoso que miembros como estos se pierdan así de la nada. No se puede afirmar nada, pero como ya dije en otros puntos anteriores, todo puede pasar en este país. Eliminaciones del Perú para ir a Copas del Mundo hay muchas, pero pocas fueron estando bastante cerca del objetivo, de ahí que duelan más. Nosotros aún recordamos la eliminación a Qatar 2022. Nuestros padres recordarán la eliminación a Francia 1998, y nuestros abuelos no olvidan lo que fue la eliminación a Alemania 1974. Aquella eliminatoria fue bastante extraña, pues solamente fue un rival, ida y vuelta, con quien teníamos que enfrentarnos y ese, era Chile, si queríamos estar en ese mundial. La ida se jugó en Lima en un ambiente de fiesta y con una victoria esperanzadora, 2-0. Para mala suerte del peruanito, el partido de vuelta, jugado en Santiago, quedó 2-0 para Chile, y se acusó a los jugadores cholos de que se confiaron mucho antes de jugar el partido. Se tuvo que jugar un encuentro de desempate, en el que, de manera trágica, Perú perdió. La reacción del público no se hizo esperar y rápidamente encontraron a un culpable, el arquero Manuel Uribe. Los fanáticos no veían con buenos ojos a Manuel porque era malo y se preguntaban por qué no fue llamado a jugar a otro arquero, Horacio Ballesteros, quien era mucho mejor en su puesto. De esto, salió una teoría que puede ser verdad. Horacio era un arquero argentino que había vivido en este país casi desde bebito y que pudo ser nacionalizado peruano para jugar el partido, pero recordemos el año en el que pasó todo, 1973, justo en pleno gobierno de un tal Velasco Alvarado. Aquel Juan quería mantener el Perú para los peruanos y para nadie más, denegando la nacionalidad a Horacio y perdiendo la oportunidad de hacer algo más. Nunca sabremos qué hubiera pasado si jugaba, quedándose solo en ese que hubiera pasado. La isla Santa Rosa es una isla que se encuentra en Loreto, cerca pero muy cerca de Colombia, ahí en esa punta. Esta isla pasó a dominio peruano hace 100 años por medio del Tratado Lozano-Salomón y de ahí no pasó nada más, hasta hace unos años. La isla Santa Rosa, al estar rodeada de dos ríos muy movidos y con los cambios de la naturaleza a lo largo de años, es normal que llegue a cambiar de curso y que el cauce del río que había en 1920 no va a ser el mismo que hay ahora, siendo un problema bastante frecuente si la frontera se ubica en estos lugares naturales. En el tratado no se llegó a mencionar a esta isla porque para ese entonces, no era una isla, surgiendo un problema entre Colombia y Perusalén. Los colombianos decían que esta nueva isla era parte de su territorio, pero los peruanos no lo reconocieron así, porque en ninguna parte se decía que era de su territorio, tomando posesión de la pequeña isla, siendo así hasta el día de hoy. Y todo por un trozo de tierra. El Grupo Néctar es considerado por muchos peruanos fiesteros como uno de las más importantes que hay en el mundo de la cumbia nacional, razón por la cual, el accidente que les quitó la vida a todos los miembros está rodeado en un gran halo de misterio, hallando como culpable ni más ni menos que la mafia. Pero antes, un contexto. El Grupo Néctar había ganado una gran popularidad no solo en Perú, sino también en otros países, como la Argentina. Aquel éxito hizo que el grupo decidiera hacer una gira por allá. Luego de haber hecho un concierto en Liniers, en Buenos Aires, viajaron a La Plata, también en la capital para seguir. Aquel trayecto no era tan extenso, pero en pleno viaje, impactaron con otro carro y al final se descarrilaron, cayendo al vacío. Ese accidente fue repentino, pero se sospechaba que pudo haber sido planificado, pues había puntos que hacían dudar. Prontamente surgió una teoría que explicaba que una mafia fue quien asesinó al grupo porque no pagaron una extorsión. Esta teoría que, si bien puede llegar a ser cierta, no llega a ser tan contundente como para decir que es verdad. En fin, ¿qué creen ustedes? McDonald's es uno de esos restaurantes de comida rápida al que todo niño le gustaría ir, y si eres ya joven con mucha ilusión, trabajar de medio tiempo por la experiencia laboral.
Al menos en Ceru no se reportan muchos accidentes laborales en estos sitios, por lo estricto que son sus medidas de seguridad, pero en 2019 eso no fue así. En el McDonald's del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, ocurrió un accidente horrible. Dos jóvenes trabajadores se encontraban laburando en este local cuando, por causa del piso mojado y un cable mal puesto, ambos fallecieron por una fuerte descarga eléctrica. Esta es la versión que se conoce, pues hay otros aspectos que no se dicen al público, pero independientemente de eso, la cadena de comida rápida decidió colaborar con la investigación y brindando apoyo a las familias afectadas. En plena batalla legal se puso en tela de juicio las horas de trabajo, pues era más de las 8 horas estipuladas, sin embargo, eso solo quedó como añadido a un caso bastante triste, sabiendo lo que significa McDonald's para muchos. No hay tema más controversial en la historia peruana que el viaje de Ignacio Prado. Para los que no estén enterados, les doy un resumen resumido muy resumido. Mariano Ignacio Prado fue un presidente que estuvo desde el comienzo de la fatídica Guerra del Pacífico. Era una guerra que podía pasar, pero tomó al Perú en un punto muy crítico, pues no tenía defensas y su situación económica, a pesar de la época del guano, no pudo impulsar a las Fuerzas Armadas, dejando con un material de combate ya viejo frente a un ejército con más tecnología. Ignacio Prado sabía de la pobreza en fuerzas de ataque, pero se mantuvo en el poder para dirigir las campañas. La situación era grave y, es aquí donde inicia la polémica. Ignacio Prado en plena guerra, tomó un barco hacia las Europas, siendo rápidamente acusado de cobardía y no afrontar una guerra que ya parecía ser derrota. Pero, ¿qué pasó exactamente? Según el autor José Ignacio Peña, Mariano ya era consciente de la inferioridad ante los chilenos, así que decidió buscar armamento en Europa, solicitando un viaje que en primera instancia le fue otorgado, pero luego no, ocurriendo un escándalo a nivel nacional que fue aprovechado por Nicolás de Pierola para mandarlo a la miércoles y ser él el presidente. Mucha gente en la actualidad ven a Mariano como un traidor, como aquel presidente que se fue en plena guerra. Similar caso con las picanterías de carne humana, las hamburguesas de rata son otra de esas leyendas urbanas que no llegan a ser de las escuchadas, pero mantienen esa aura de misterio y de que puede ser real. Todos alguna vez hemos comprado una hamburguesa en algún puesto de la calle sin preocuparnos mucho cómo fue manejada la carne en un principio. Damos por sentado que como se parece a la carne que conocemos, sabrá a lo mismo, cuando esto no siempre podría ser así. A base de esto, existe esta leyenda urbana. Algunos puestos aparecen de la nada para luego desaparecer de la nada y al ver ellos que no muchos se preocupan por lo que se llevan a la boca, y también para abaratar costos, deciden usar la rata como carne y así hacerla pasar como carne para hamburguesas, causando daños a quien los termina comiendo. Si me lo preguntan, una manera de crear conciencia de saber dónde chicha comes de una manera muy extraña. Sarah Ellen fue una inglesa de Inglaterra que había nacido a finales del siglo XIX. Había llegado a contraer matrimonio con alguien de influencia por donde vivía y parecía que iba a tener una vida tranquila. Eso era hasta que empezó el fuerte rumor de que se dedicaba al ocultismo, a cosas de Satanás y todo tipo de ritos diabólicos, siendo ese rumor lo que le valió ser llamada bruja, incluso que se corriera la historia de que ella había sido mordida por el mismo Drácula. Poca cosa. Toda la gente que vivía en aquel pueblo con Sarah la acusaron y le terminaron dando la pena de muerte. Antes de que Sarah termine desvivida, anunció una maldición en la que dijo que luego de 100 años, regresaría para tomar venganza. Su aún esposo, para evitar el escarnio público, llevó sus restos a muy lejano para que no fuera encontrada, siendo Peruquistán su destino, llegando al puerto de Pisco, Ica, donde la enterró en el cementerio del lugar. Casi 100 años después, los pobladores de Pisco llegaron a enterarse de la historia y fueron hasta su tumba a esperar con miedo y esperanza de que nada pasará y pues, no pasó nada. La histeria colectiva fue tanta que primero tuvo que pasar el día donde pasaban la supuesta maldición para por fin quedarse todos tranquilos. Una locura mire donde se mire. Noviembre del 2017. La voleibolista Alessandra Chocano, con 16 años, había acudido a una fiesta en Miraflores, Lima, con sus amigas y su pareja.
En esa noche alocada y movida, Alessandra y su pareja quisieron divertirse entre ellos en una habitación, pasando la noche ahí. En la mañana siguiente, el chico sale de la habitación gritando y pidiendo ayuda, pues Alessandra había quedado desmayada y sin signos vitales. Fue llevada al hospital, para enterarse de la triste noticia de su muerte. ¿Qué es lo que pasó? Según la autopsia, Alessandra había sufrido un problema pulmonar y cerebral, además de un sangrado grave. No se sabía qué pudo haber pasado para que terminara así, saliendo muchas razones al público. Primeramente, se sospechó de polvo del diablo, luego que de qué tipo de bebidas se habían tomado, incluso de los asistentes y también de quien había organizado la fiesta, el futbolista Jordi Reina. Había la teoría de que llegó a consumir algo para evitar un embarazo. Sin embargo, y luego de las investigaciones, se concluyó que su muerte fue una combinación de factores nocivos que llegó a ingerir, lo que llevó a un ataque al miocardio. Una noticia que puso de luto al vóley peruano. Siendo una de las leyendas peruanas más antiguas que hay, los pishitacos son entes o figuras del infierno que tienen muy claro su objetivo: capturarte, degollarte y extraer tu grasa para venderlo a distintos motivos. Esta leyenda, al ser tan antigua, siempre fue cambiando, y cuando digo siempre, es siempre. Exactamente no se tiene conocimiento de cuándo apareció esta imagen, se sabe que ya estaba presente en la época prehispánica, donde era representado como un guerrero sin piedad y con toques misteriosos. Con la llegada española, fue retratado como un ser de tono blanco que busca la grasa humana para ese entonces engrasar mejor las campanas de iglesias o crear productos a base de eso. Es con esta premisa que la imagen del pishitaco comienza a ser una actual, pero con motivos diferentes en los siguientes siglos. A inicios de la República, la imagen cambió un poco, siendo ahora un ente blancón, alto y a veces haciéndose pasar como alguien que busca ayudar a las personas que encuentra generalmente en lugares de la parte andina peruana. La leyenda puede llegar a interpretarse como una respuesta del poblador indígena a lo que ellos consideraban su amenaza, el conquistador extranjero blanco y amenazante. Esto puede llegar a variar, pero ya de por sí, suena muy interesante. Siendo una de las mayores tragedias en el fútbol peruano, la tragedia del Fokker llama bastante la atención por todas las teorías que envuelven su final. Se disputaba el campeonato de 1987 y Alianza Lima disputaba un partido en Pucallpa, Ucayali. Después de una victoria grone, el plantel tomó un avión de regreso a Lima para seguir con la campaña, pero aquel vuelo no iba a llegar a su destino. El piloto tuvo un descontrol fatal que llevó a que cayera en el mar de Ventanilla, en la capital. Como era de saber, aquel accidente levantó muchas sospechas, pues era algo raro que pasase justo con ese avión. Desde inicios del milenio surgieron varias historias. Para empezar, era 1987, una época de terrorismo en la que la misma Armada no podía ni confiarse entre ellos mismos y que algo pudo haber influido. Si sumamos que el mismo piloto del avión accidentado sobrevivió aún no se sabe cómo, y todos los demás perdieron la vida, es muy claro que llena de dudas para todos. Se difunde la teoría de que este avión, aparte de transportar a un plantel de Alianza, llevaba un cargamento de sustancia blanca, que terminó siendo descubierto por el grupo, pero para silenciarlos, el piloto no tuvo una mejor idea que estrellarse. Como digo, es una tragedia difícil de olvidar y que aún mantiene ese secretismo de saber qué pasó con exactitud. Bien se dice que, para propagar una ideología, no hay mejor idea que apoyarse en el arte. Sendero es el ejemplo claro de este punto. ¿Cuántos no hemos visto las imágenes que propagaron ellos en su momento, con representaciones de Abimael liderando a un grupo de personas o rodeado de los exponentes más conocidos comunistas? No solo llega a ponerse él como un gran líder comunista, sino que en otros dibujos, la misma población, generalmente andina, propaga el partido por todo lugar. Si lo vemos de esta manera, es obvio que se quiso esparcir esta ideología a como dé lugar en una zona donde no llegaba el Estado y podían actuar de manera impune. Sigue siendo extraño ver estos dibujos y no pensar en la tragedia que estaba pasando, como si estos dibujos estuvieran de alguna manera maldecidos.
Y de leyendas urbanas no nos detenemos. Los mercados son lugares que nunca se detienen, tanto si es de día como de noche. En el día son bastante concurridos por las personas, obviamente para hacer compras para el día, pues al ser un lugar donde se encuentran tiendas de todo tipo, puedes comprar la fruta nutritiva como también un televisor de 10.000 pulgadas a precio de ganga. Pero cuando ya se acerca la noche, los puestos van cerrando y pocos se mantienen abiertos, siendo ahí donde inicia este mito urbano. Al ser un mercado casi como la mismísima jungla, donde la ley como que no llega, resulta muy fácil para los delincuentes poder operar de una manera sencilla, haciéndose pasar como un puesto de mercado más que funciona las 24 horas, a manera de ser una fachada. Desde vender sustancias tóxicas, armas o la trata de seres humanos, no hay límite para ellos. Sea verdad o mentira, duda si ves un puesto del mercadito abierto a las 3 de la mañana. Teodomiro Gutiérrez, apodado luego de sus hazañas como Rumi Maki, fue un militar que tuvo gran reconocimiento en su momento, batallando en la Guerra del Pacífico incluso al lado de Andrés Avelino Cáceres. Él provenía de orígenes muy humildes en su natal Cerro de Pasco, lo que lo hizo apreciar sus raíces indígenas de gran manera. Es por eso que cuando ejerció un cargo público en Puno y vio de primera mano cómo eran tratados los indígenas en las haciendas, no dudó en prohibir ese trato por ley. Esto fue un arma de doble filo, pues si bien es cierto que ya no hubo un maltrato de hacendados a indígenas, esto cambió, ahora los indígenas maltrataban a los hacendados hasta un punto muy extremo. Ya muchos la tenían jurada a Teodomiro, quienes veían en él como un nuevo agitador de masas en su contra, así que decidieron atacarlo. Rumi Maki sabía de eso y aún así, decidió luchar. Como era previsible, terminó perdiendo, capturado y juzgado como traidor a la patria, condenado en 1916 a 20 años de prisión. Luego de que fuera arrestado, no se supo qué pasó con él. Se cree que Teodomiro terminó siendo silenciado en prisión, o que en algún punto, pudo escapar, pero eso aún es una incógnita que ya nadie recuerda. Lejos de lo que pareciera, Sendero, a pesar de que era de izquierda, extrema eso sí, casi nunca llegó a tener una relación con los soviéticos ni de su manera de interpretar la izquierda. Y eso siempre lo hacían notar molestando en algún que otro momento a la embajada soviética en el Perú. Pero hubo una vez en la que esa molestia llegó a unos límites extremos. Era julio de 1986. En las afueras de la embajada se había iniciado un tiroteo muy brusco, que lo había aprovechado un integrante senderista para entrar al recinto llevando dinamitas consigo mismo y hacerlas explotar con todos ahí dentro. El plan no llegó a funcionar, pues aquel hombre no midió las distancias y terminó explotando solo él, y el grupo que lo acompañaba acabó frío también. Los soviéticos, al ver que aquella situación era grave para el Perú, en una jugada, decidieron apoyar a Pueblo Marrón en su lucha contra los subversivos, eliminando cualquier sospecha de una posible ruptura de relaciones entre estos dos países. Una completa paradoja. Y pensar que Perú casi organizaba un mundial de fútbol. Para que se entienda mejor, explicaré la situación. Perú había sido elegida por la FIFA para organizar el Mundial Sub-17 en el 2021. Pero como todos sabemos, aquel año este país estaba pasando por una gran ola de contagios del virus S, por lo que se decidió posponer para el 2023, dando un tiempo más para que se pueda mejorar la infraestructura de los estadios y prepararlos para el Mundial. Pero como sabemos que acá ocurre desgracia tras desgracia, a inicios del 2023 el ciclón Yaku causó desastres fuertes, hasta el punto de que la FIFA prefirió quitar la sede del Mundial y cambiarlo a Indonesia. A Indonesia. Imagínese. La FIFA aprovechó que ocurriera un desastre para avisar lo que parecía inevitable, pues la noticia no fue sorpresa para nadie. Desde administración ya se sabía que una medida así iba a ser tomada porque lo estaban haciendo todo mal en cuanto a hacer un avance, que la mejor decisión que pudo tomar la FIFA es cambiarla al otro lado del mundo. Esta noticia solo hace recordar la pésima gestión de un tal Agustín Lozano. Una pena. Ya más antes en este mega hielito hemos hablado de los chachapollas. Esta cultura es una de esas que sorprenden porque incluso luego de la conquista española, llegaron a sobrevivir por muchos años más.
Pero a la vez que su historia, sus teorías conspirativas también llevan a uno preguntarse si esto de verdad pasó. Existe una crónica del conquistador de la zona en la que narra que en un grupo de indígenas se les acercaron y les ofrecieron algunos suministros. Hasta ahí todo más o menos normal, pero lo que pasa es que aquellos indígenas chachas eran blancazos y de pelo rubio. Eso era bastante raro, pues sabemos, y excluyendo algún tipo de discriminación, todos los indígenas tenían tonalidades de piel morena, lo que lo hace extraño de por sí saber que hubieron indígenas blancos. Al saber esto, no tardaron las teorías. ¿Por qué eran blancos? ¿De dónde vienen? ¿Eran un pueblo alejado del virreinato? Aquellas preguntas no hacían más que aumentar luego de que ya nunca se los volvió a ver, incluso hasta el día de hoy. Y entrando más en la conspiración, se cree que estas personas descienden de europeos, o hasta de vikingos. Ya un poquito fantasioso. Como en todos los países del mundo, exceptuando los países como Bolivia, tienen una leyenda de un barco fantasma, ese barco del que se tiene una historia trágica y que, por eso, terminó siendo fantasma. El Perú no pudo ser excepción, teniendo un montón de estas historias, pero en este caso, me centraré en la historia de un barco fantasma que se encuentra en la isla más grande del país. Corría a finales de 1942. A nivel mundial ocurría una guerra y este país llegó a ser presionado por Estados Unidos para cortar lazos con el malvado eje del mal. Esa presión fue suficiente hasta como para llegar a confiscar las cosas que tengan los del eje malvado, incluyendo barcos. Los barcos alemanes que se encontraban en el puerto Chalaco por la neutralidad de Perú, zarparon al mar, menos uno, que fue hundido por la tripulación, la cual no llegó a sobrevivir. Desde entonces, se dieron testimonios de pescadores que vieron aquel barco y escuchar pedidos de ayuda, pero todo siendo un espejismo aterrador. Tal vez esta historia sea una más de las infinitas que hay, pero no le quita lo misterioso. Muchos hemos vivido la época de la pandemia y recordamos que, al menos en este pedacito de tierra, hubo una enorme cifra de contagios hasta el punto extremo de que el corona encuentre en este país un lugar muy aceptable para mutar a puntos nocivos. La variante Lambda fue una variante que se detectó por primera vez en 2020 en Lambayeque, Perú, siendo una que se propagó bastante rápido por esa zona, alcanzando más lugares del país hasta reportarse en todo lugar. No bastando con Perusalén, la variante llegó a los países vecinos, a México, Panamá, Estados Unidos, Marruecos, Canadá, España, Francia, inclusive China y Japón. Una jodida locura. La variante Lambda, si bien pareciera que llegó a propagarse por todo lado, lo cierto es que no se caracterizaba por ser mortal, por lo que terminó desapareciendo poco a poco luego de la vacunación mundial. Por cierto, y para compasión nuestra, esta variante es mejor llamada como la variante andina, por lo que pasamos piola sin que sepan de qué parte son específicamente. ...6 de febrero del 2023, San Miguel, Lima. La familia San Román salía en su carro a un paseo hasta que, de la nada, un grupo de personas los rodean y los empiezan a disparar a plena luz del día. Todos los ocupantes terminaron muriendo, entre ellos, 2 niños. ¿Qué es lo que pasó y por qué toda la familia sufrió un trágico final? Antes que todo, un resumen. El integrante principal de la familia, Israel San Román, era una persona con un pasado delictivo bastante pesado, con un montón de denuncias y todo eso. Formaba parte de una banda criminal turbia que cobraba cupos a las constructoras, haciéndose más buscado por los grupos rivales, quienes pedían verlo sin vida por interferir en sus negocios. Esa vida la estuvo manteniendo por años, siendo víctima de intentos de muerte no solo a él, sino también a su familia, pero salían casi ilesos. Esa mezquina suerte no lo acompañó para siempre, pues terminó siendo acorralado en su carro ese fatídico día. Aquel crimen es solo uno de los muchos que hay debido al cobro de cupos y bandas criminales que se sacan la miércoles para tener poder, pero es uno que por su naturaleza, es tan sádico tan solo mencionar ese final. Juliane Koetke, una científica peruana-alemana, había tomado junto con su madre un avión con destino a Pucallpa, para visitar a su familia para la Navidad del 71. El viaje inició bien, pero luego llegó la tragedia.
Pasando por una turbulencia por el clima tormentoso de la zona, el avión fue partido en dos, terminando por perder el control y cayendo fuertemente en la espesa selva peruana. Todos los pasajeros terminaron falleciendo, incluso la madre de Juliane, pero la joven, para milagro de todos, sobrevivió estando aún en su asiento del avión, aunque con heridas en partes de su cuerpo. Luego de estar inconsciente, despertó en medio de la selva, viva, pero perdida y con peligros constantes. Para suerte de ella, ya había aprendido algo de lo que sus padres le enseñaron al estar por esos lugares, qué hacer en caso se perdiera en la selva, buscando primero comida, no llamar la atención de algún animal carnívoro y encontrar un río por el cual guiarse a una comunidad. Aquella preparación le salvó la vida, y casi cerca de caer por las enfermedades, fue avistada por una pequeña lancha, que la ayudó y la llevó para atender sus heridas. Fue llevada luego al hospital de Pucallpa, encontrándose con su padre, quien ya pensaba que no volvería a ver a su hija, y sobreviviendo para contar su historia. Aquella experiencia trágica la motivó a seguir con sus estudios, especializándose en investigaciones en aquella espesa selva peruana. Embajada japonesa, 1996. El grupo MRTA toma la embajada y captura a personas de poder que estaban ahí, teniéndolos de rehenes. Fujimori, presidente por aquel entonces, fue cuestionado un montonazo de veces sobre qué es lo que haría para solucionar el problema y qué opciones tenía para contener a los subversivos. Estos subversivos no se quedaban con los brazos cruzados, demandando a Fujimori algunos beneficios o si no usarían sus armas. Como era obvio, el chino no les complació casi nada, por lo que optó por llevar a cabo un plan para garantizar sus vidas. Contactó con Fidel Castro y le pidió si podía dar asilo político a los subversivos. El grupo emerretista se caracterizaba por tener una inspiración en la Revolución cubana, por lo que la sola idea de que si se entregaban iban a obtener un asilo en la isla caribeña, era algo imperdible. Fidel Castro aceptó dar asilo y todos estaban a la expectativa. Fujimori había hecho un trato, pero en realidad, su plan nunca fue que los subversivos vayan a Cuba, pues solo estaba tratando de que el grupo bajara la guardia y en el momento menos pensado, llevar a cabo la famosa Operación Chavín de Guantar, donde acabó con todos los subversivos. Se le puede criticar de todo al chino, pero hacer pasar a Fidel por un ridículo político así de fuerte es algo para remarcar. Polvos Azules es uno de esos centros comerciales peruanos que tienen fama de ser lugares donde todo lo que se puede encontrar son productos piratas y a bajos precios. Es un prejuicio del que ya les es muy difícil borrar, y más aún con las noticias que salen. Pero si de por sí el centro comercial tiene esa historia, lo que es su sótano llega a ser otra cosa. Al ser un lugar relativamente grande, hay tiendas que venden casi de todo en bastantes zonas, hasta su sótano. Ya desde hace tiempo corre la voz de que el sótano de este centro llega a ser bastante turbio conforme se busque más y más en las tiendas, llegando a encontrar objetos electrónicos a precios casi de regalo que uno se pone a pensar por qué es barato y también material que mete en prisión al que lo tenga. Ya desde la década pasada, por operaciones policiales, se encontraron tiendas que llegaban a vender polvo del diablo y lo peor, material grotesco con menores de edad. Debe sorprender cómo un lugar altamente comercial lleguen a vender cosas como estas así sin más, pero tristemente vivimos ya en un mundo podrido. Casi todo cusqueño conoce la historia del monolito que había en Machu Picchu y su tragedia final, pero los que son extranjeros, un resumen. En el santuario histórico de Machu Picchu se encontraba, en la plaza principal, un monolito del que, por lo que pasó con ella, no se pudo determinar muy bien cuál era su función y por qué estaba ahí, salvo que pudo haber sido ceremonial simbólico. El monolito se encontraba desde siglos ahí, hasta que en una idea que aún hoy en día es difícil de creer, en 1978, fue movida de su sitio para que pueda aterrizar un helicóptero que transportaba al rey de España en esta plaza. Una cosa que ahora consideramos escandalosa, se llevó con total normalidad. El monolito no llegó a sufrir muchos daños, pero no fue así en una segunda oportunidad, porque sí, hubo una segunda oportunidad.
En esta segunda oportunidad, en 1989, volvió a ser removida para que los helicópteros de los miembros de la comunidad andina puedan aterrizar, pero esta vez fue tanto el daño que sufrió, que se rompió en pequeños trozos, que ya parecía ser muy difícil de restaurar y, al viejo estilo de ocultar bajo la alfombra las cosas, enterraron las piezas por la zona, dejando en el olvido un monolito histórico, perdido y a este punto, irrecuperable. Todos debemos dar por hecho que Perú, en sí mismo, es un yacimiento arqueológico gigante. A todo lugar que vayas, debajo de las tierras, podrías encontrar algún objeto histórico. Esto pasa mayormente en las grandes ciudades, y se encuentran más rápido con las construcciones subterráneas, tal como metros subterráneos, obviamente. Desde hace siglos en Lima se lleva construyendo el metro subterráneo que ayudaría a conectar de manera más rápida a la ciudad. La construcción, como hemos visto, ya va tardando más de la cuenta tanto por temas de papeleos y también porque hay gente le conviene que se demore más, y no hace falta que diga para qué. También otra razón de su demora que pasa inadvertido, es que con las excavaciones que se hacen, se llegan a descubrir edificaciones virreinales o de los primeros años de la República, incluso objetos prehispánicos. Tejidos, cerámicas, momias, objetos ceremoniales y, lo más apreciado, cosas hechas de oro, plata o de cualquier otro material. Para los que conocen su valor histórico, pueden llegar a pagar lo que sea para tenerlos, incluso también pueden llegar a apropiárselos, a modo de guaqueo, pero ¿qué pasa? Como dije, inadvertido y sin que se llegue a hablar de eso. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, como era de saber, muchos oficiales nazis decidieron escapar de una Alemania ya tomada por los aliados, y así evitar ser desvividos en los juicios que se harían contra ellos. Por ese entonces, Sudamérica era la mejor opción que podían tomar, al estar alejada de casi todo el mundo, algunos teniendo más suerte que otros. Perú, al estar bastante lejano a toda la guerra, fue uno de esos países a los que también llegaron estos oficiales, pero a comparación de otros países, aquí llegaron pocos. De entre los lugares a los que llegaron fueron la capital y algunas zonas del norte costeño, como Piura y Lambayeque, estableciéndose ahí por mucho tiempo, hasta viviendo una vida bastante tranquila. Un caso bastante conocido era el de Friedrich Schwenk, un oficial que llegó a falsificar gran cantidad de dinero británico y que era un sospechoso en la muerte de Banchero Rossi, un caso que ya se mencionó más antes. También supuestamente hay la teoría de que el líder de Bigote de Escoba llegó a refugiarse en Jerusalén, pero eso ya sería otra historia. Siendo un caso que ya he tocado más antes, Bésame la Panoche fue una serie de internet peruana que apareció en los primeros meses del 2014. La serie en sí, iba de dos personajes principales, Blanca y Lechita, quienes tienen una especie de amistad-odio, todo acompañado de una trama bastante rara y retorcida. Cuando fue estrenada, fue bastante criticada por todos, acusándolo como una copia insulsa de la exitosa serie, también de internet, Vete a la Verge, que ya contaba con gran fama por esos años, pues los personajes principales de la serie peruana eran casi igualitos, por no decir copias, de la otra serie, solo que versión femenina. El creador llegó a lanzar otros episodios más, pero al ver cómo el público lo empezaba a destruir mucho más, decidió parar y borrar algunos de los episodios que subió, solo quedando el primer capítulo al público, mientras que los demás quedaron en un estado, al que la gentita de hoy le llama, Lost Media. Es increíble saber cómo terminó todo así, pero lamentablemente, esto es internet. Las leyendas sobre sirenas abundan, como es de saber, en el litoral serruano. Es una leyenda que llegó desde las Europas y que se mantuvo como parte de nuestra cultura desde hace siglos, por lo que no es nuevo escuchar este tipo de mitos en algún que otro lugar. En la pequeña ciudad de Hilo, Moquegua, Perú, planeta Tierra, se ha vuelto muy famoso un cuento en el que los protagonistas son las sirenas. Hace unas décadas, habían dos pescadores que, luego de un día no muy bueno en la chamba, decidieron regresar a tierra firme al ya estar cerca la noche. Cuando se acercaban al muelle, empezaron a escuchar una bella melodía y, al ver quién lo producía, vieron que era una sirena de rasgos atractivos, que tenía una especie de varita de los deseos que cumplía lo que sea a cualquiera.
Uno de los pescadores se acercó al ser y, en una distracción de la criatura, le logró quitar la varita, escapando rápido. Su amigo le dijo después que la devolviera, advirtiéndole que lo hecho ya estaba hecho y que sufriría una maldición si toca al menos un poquitito de agua. El pescador regresó a la orilla del mar y allí lanzó esa varita, con la mala suerte de que llegó a pisar un charco de agua, que lo convirtió en una roca gigante en una playa bastante concurrida. En fin, Perucito y sus leyendas. Resulta muy frustrante cómo esta nación, al tener una gran riqueza marina, no sea capaz de controlar al menos los productos procesados que se hacen con esa riqueza marina. El caso del atún con gusanos en conservas en Perú no es una especie de leyenda urbana, pues se han reportado casos así en todo el país desde hace unos años. En 2017, luego de investigaciones, se descubrió que las conservas importadas desde China traían estos bichos, prohibiéndose su circulación. En 2020, en medio de la crisis pandémica, el Estado entregó canastas con víveres a los más necesitados, y en esas canastas llegaron a encontrarse latas de atún con estos bichos, surgiendo más preocupación a un momento crítico. Y por si no bastara, entre 2023 y 2024 también se volvieron a encontrar conservas de atún con estos animalitos en el ya infame programa Caliwarma. Y con esto no quiero decir que se deje de consumir este alimento, pero al menos se tiene que revisar que no se mueva nada. Era 2012 y se había estrenado en Latina El Valor de la Verdad, un programa en el que por decir la verdad, podías obtener una buena cantidad de dinero, y la primera concursante era Ruth Talía Sayas, una chica de 19 años con una vida bastante normal, entre comillas. Asistió al programa con sus padres y su pareja Brian y, lo que parecía ser al inicio preguntas inocentes, todo escaló a un punto fuerte, enterándose padre y madre la vida nocturna que tenía su hija, además de dejar a su pareja choqueada, sin palabras, y siendo el objeto de burlas fuertes. Cuando se estrenó ese programa, el humilde público creyó en que todo era un show y que nada era real. Grave error. Ruth, luego de responder satisfactoriamente las preguntas, llegó a ganarse un premio de 15.000 soles, y al ser un premio gordo, su ya expareja Brian reclamó parte del dinero luego de haber quedado como un hazmerreír, pero ella siempre lo negó. Unos días después, Ruth había desaparecido y posteriormente, encontrada sin vida bajo 6 metros de tierra. Brian quedó como el único sospechoso de su muerte, una sospecha que se terminó confirmando, siendo arrestado y condenado a cadena perpetua junto con un cómplice de la escena. No quedaba ninguna duda de que El Valor de la Verdad por ese entonces, no era ningún teatro, pero la manera en que pasaron las cosas, hace cuestionar mucho sobre el país en el que vivimos. Muchos sabemos y tenemos en consideración que la primera presidenta del Perú es la muy criticada Dina Balearte. Pero si bien es cierto que ella es la primera presidenta en tener el cargo, lo cierto es que no es la primera en tener el título de presidenta. Capaz los estoy mareando, pero lo resumo así nomás. Era finales del 2019, y Vizcarra había disuelto el Congreso como respuesta al escarnio que el público ya le tenía a ese mismo Congreso. Como si fuera un teatro, antes de que ese Congreso fuera disuelto, llegó a medio suspender al presidente Vizcarra, y ahora tenía que ser la vicepresidenta quien asumiera su puesto, siendo ella Mercedes Araños. Mercedes, en una sesión increíblemente rara, juró como presidenta en funciones, pero en sí, era, pero a la vez, no lo era, pues la medio suspensión que hizo el Congreso contra Vizcarra no llegó a ser válida. Una chanfaina total que se solucionó luego de que Vizcarra volviera a la presidencia, pero luego de un nombramiento a la que pudo ser la primera presidenta, y digo pudo, porque no duró mucho en el cargo, renunciando luego de un par de horas. ¿Cuándo no el Congreso? En Barrios Altos, Lima, se encuentra la Quinta Jeren, un condominio que ya cuenta con más de 100 años de historia y que ha visto suceder una de las noticias más fuertes del siglo pasado. La Quinta, construida por un alemán peruano, era muy espacioso, tenía un estilo neoclásico, influencia austrohúngara y también un montón de espacio. Por su gran espacio y ser una residencia de lujo aristócrata, fue centro de las embajadas de algunos países, como Estados Unidos, Francia, Alemania y, por último, Japón.
En 1928, se encontraba de embajador el japonés Seigun Makitsutani, un comerciante que mantenía un negocio que, para su mala suerte, terminó con una gran deuda. Para evitar la vergüenza de ello, optó por infligirse la muerte en la misma quinta con el método del seppuku. Desde ese año, ya no hubieron ocupantes en el condominio y se corrió la leyenda de que entre sus paredes se encuentra el fantasma del señor Kitsutani. La quinta Jeren luego de eso, quedó casi abandonada y ocupada por vagabundos, siendo luego restaurado y convertido en museo. Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, fue uno de los asesinos en serie más terroríficos que hubo alguna vez en Sudamérica. Nacido en Colombia, ya desde los primeros años de su mayoría de edad había empezado a viajar por cualquier lugar luego de salir de prisión, pasando a los países vecinos, entre ellos, Perú. Pedro había sufrido desde pequeño muchos abusos, reprimiendo todo ese trauma y explotando cuando tuvo la oportunidad. Al llegar a este país, a cada parte que iba, cometía cosas indescriptibles con chicas menores, acabando todo con la muerte de cada una. En su camino diabólico, llegó hasta Ayacucho. En Ayacucho fue atrapado por los pobladores mientras intentaba capturar a otra víctima. Fue ahí donde los mismos pobladores querían hacer justicia con sus propias manos, pero para suerte de Pedro, solamente fue llevado a la comisaría. No fue investigado y solamente fue deportado a Ecuador, como quien se deshace de un problema enviándolo a otro lugar. El monstruo no se detuvo, y en Ecuador y en Colombia siguió con sus aberraciones. Llegó a ser capturado, pero volvió a ser liberado, escapando y desapareciendo, sin señal alguna.